Mira, primero explicar que cuando nos referimos a la energía masculina o a la energía femenina, aclarar que no nos estamos refiriendo ni a machismo ni a feminismo, ¿sí? Es desde una teoría, eh, pues vaya, una postura hasta cierto punto psicológica, pero lo podríamos llamar como teoría. No es una verdad absoluta, pero igual es interesante porque sí está llamando la atención y a veces pues tal vez le estamos dando una interpretación que no debe. Voy a tratar de explicarlo de manera muy sencilla y como yo lo he comprendido, como yo lo entiendo. Es muy válido que cada quien tenga una percepción distinta. Plantea esta teoría que, por ejemplo, yo, hombre, tengo un linaje masculino y un linaje femenino. ¿A qué me refiero? A que vengo de una madre y vengo de un padre. Entonces, pero por el hecho del ser hombre, pues ahora sí que mi energía está más cargada a lo que me aportó mi padre, ¿no? Desde esta figura masculina. Y a las mujeres, desde ese linaje femenino y desde ese linaje masculino, pues ahora sí que tendría que estar un poquito más cargada esa energía de la parte de tu linaje femenino, tu energía femenina. Otra vez aclaramos, también no tiene nada que ver el hablar de la preferencia sexual ahorita. No vamos a hablar de ese tema porque si no entonces vamos a meternos aquí en un debate y no. Pero se refiere a eso, a que todos como seres humanos tenemos esas dos energías, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de yo relacionarme con personas, de yo relacionarme con una pareja, como padre, como madre, en el caso de las mujeres, puede que a veces me gane más una de esas energías, ¿sí? ¿Y a qué se refiere un poquito? A que a lo mejor la energía masculina va más cargada como a esa parte de proteger, de servir, de proveer, de cuidar, ¿no? Y la parte de la energía femenina pues va un poquito más relacionada a la aportación de la parte emocional, del cuidado, de la protección, de una manera muy simple, ¿sí? Abarca muchas otras cosas, pero entonces cuando no nos situamos o estamos situados en un lugar en el que desempeñemos, por ejemplo en una familia, y si tú eres la madre de familia y a lo mejor tu energía masculina es más fuerte que tu energía femenina, ahí es donde a lo mejor tú le vas a proveer a tu hijo, a tu hija, esas características que hablamos que tiene la energía masculina y que tiene la energía femenina. No es que sea bueno o que sea malo. Aquí donde a lo mejor surge a veces es un conflicto es cuando en una pareja, por ejemplo, una pareja tradicional, lo voy a decir así, hombre-mujer, porque sabemos que ya hay una gran variedad de formas de pareja, de familia, pero en una pareja tradicional, donde a lo mejor la mujer tiene más energía masculina y el hombre tiene más energía femenina, y es donde podemos decir que no están ocupando el lugar que deben ocupar, y es donde a veces la funcionalidad de esa pareja puede que tenga ahí algunas quiebres, algunos momentos de dificultad, porque no están funcionando a partir desde ese género, desde esa energía, desde esta teoría. Ahora, entonces cuando se utiliza el término o la expresión de que alguna mujer tiene demasiada energía masculina, podemos decir que sería sano entonces empezar a bajar un poquito esta parte para adoptar la energía femenina. Podríamos decir que sí, siempre y cuando a lo mejor de alguna manera estás luchando como por tener un lugar, ¿sí? Por tener una postura, una situación que a lo mejor no se te dio. Y entonces lo estás utilizando justo para eso, para ganarte un lugar ante tu familia, ante el trabajo, ante la sociedad, y lo usas como una careta. Porque al final, si nos vamos a la parte natural, a la parte biológica, ahí es donde sí estás como conflictuándote un poco con eso, porque esa no es tu parte natural, ¿sí? Por esencia. Entonces, yo diría que busques ese lugar, que busques esa fortaleza, el ganarte ese respeto que estás buscando,
pero sin que tengas que, a lo mejor, aquí es donde a veces sucede con las personas que atiendo, que yo les digo así, que no busques como parecerte al hombre, ¿sí? Y a lo mejor al hombre le digo, también tienes que responsabilizarte y tomar tu lugar que te toca, para que entonces no busques siempre que te estén protegiendo, por ejemplo, que te estén cuidando, porque entonces es como vivir en una figura infantil y no en una figura de adulto. Entonces, desde esta teoría sí diría que es saludable como el que cada uno tengamos esas energías, ¿no? Dicho desde estos términos, equilibrados, pero por ejemplo yo hombre, pues tendría que ahora sí que dominar esa energía masculina para que entonces haya esa congruencia con mi parte biológica, con mi género, con mi función en mi familia, en el trabajo, etcétera, y no esté como yo conflictuado o en una lucha constante de entonces como cuál ejerzo, cuál no ejerzo, o si lo hago o no lo hago. Pero aquí te pregunto entonces cómo como individuos podemos identificar este tipo de situaciones, que estamos a lo mejor incurriendo en algo que no es del todo positivo para nosotros. Por ejemplo, una forma sería, o sea, a la hora de relacionarte, primero es que, o sea, que te cuestiones un poco, o sea, te cuesta relacionarte, te cuesta interactuar con los demás siendo mujer. Y por ejemplo, hay quien me dice, cuando son mujeres y me dicen, es que a mí me cuesta relacionarme con las mujeres, porque me desesperan, porque me impacientan, ¿no? Y yo digo, a ver, se supone que tendríamos que tener, habría sororidad entre las mujeres, ¿no? Solidaridad, como le quieras llamar. Y ahí es donde yo digo, bueno, entonces quiere decir que tu energía tal está más fuerte que la energía femenina, y entonces ahí es donde te cuesta, porque es como que para ti las mujeres no cumplen como la expectativa que tú aprendiste, ¿no? Y ellas, la mayoría, están en una normalidad y tú te saliste de esa normalidad. Viceversa, a lo mejor yo, hombre, puedo tener un poco más de energía femenina. El decir energía femenina, vuelvo a decirlo, no tiene nada que ver con la preferencia, ¿sí? Pero es como, tal vez sea más pasivo, tal vez sea más expresivo, ¿no? A lo mejor si a mí me preguntan cómo estoy, yo sí digo me siento así, me siento así, y por lo regular nosotros no decimos nada, ¿no? O sea, y entonces es como me salgo de esa normalidad, y es ahí donde entras como en esa lucha, pero ya hablamos hasta de costumbres, de cultura, de creencias. Entonces sería como cuando sí te empiezas a sentir incómodo o incómoda, que pongas un poquito de atención a cómo están esas dos cargas, ¿no? De energía, tanto la femenina como la masculina, cómo las recibiste, cómo las aprendiste, si las recibiste de tu mamá, de tu papá, o no estuvieron, y entonces a lo mejor esa energía femenina está ausente, no existe, y te llenaste de pura energía masculina, porque a lo mejor te crió tu papá, ¿no? O al contrario, un hombre que lo crió su mamá está cargado de energía femenina, porque se identificó más con su mamá, ¿sí? Y repitió más conductas y más patrones, más como ideas de ella que del papá, y ahí es donde podríamos hablar como de esas energías. Ahora, ¿se pueden desaprender estos patrones o conductas que no siempre son los más sanos? Si tú lo quieres y lo necesitas hacer, lo puedes hacer, pero también si vives una vida normal, una vida estable, pues no tienes por qué modificarte. Pero siempre y cuando suceda esto de que sí te conflictúes, sí en tus relaciones haya una problemática, o repitas como ciclos constantes en tu vida y se relacionen con esta temática que estamos hablando, pues ahí sí, claro que lo saludable sería desaprenderlos, modificarlos y darte permiso de generar alguna conducta más saludable y que vaya acorde a lo que en realidad eres tú como persona.